que hacer del hombre orquesta. Tocamos el tambor, luego nos cambiamos, tocamos la guitarra. Falta mano de obra, dice. Orad para que vengan obreros a las mies. Falta mano de obra, hermano. Falta voluntariedad en el servicio al Señor. Sé que hay muchos que no pueden, pero creo que también algunos pueden hacer esfuerzo y aprender de más. Pero bueno, está en la conciencia de cada quien. Gloria a Dios. ¿Todo bien? Estábamos ya iglesia de vacaciones y esto pues siempre en verano es un hándicap. Vamos a compartir la palabra de Dios y esperamos que el Señor pueda bendecir su palabra. Vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu persona. Reconocemos tu deidad sobre nuestras vidas, tu poder y tu gracia y nuestra necesidad de ti, Señor. Para todo lo que hacemos en nuestra vida, sea que comamos, que bebamos, que prediquemos, debemos hacerlo para tu gloria, Señor. Y por eso necesitamos tu gloria derramada sobre nuestras vidas, a fin de que compartamos la palabra con toda seriedad, con toda gracia, y alcanzar a aquellos que están desesperanzados en el mundo, Señor, como lo estábamos nosotros en tiempo pasado. Pero tu misericordia nos asistió y pudimos entrar a pertenecer parte de este reino de los cielos, de esta familia tuya, que algún día, Señor, estará contigo en esas magníficas bodas del Cordero, donde hemos sido llamados para ser parte de la novia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. Amén. Muy bien, vamos a compartir un tema que yo he puesto: la intimidad con la palabra de Dios. Porque vamos a usar un salmo de David que enfoca la intimidad con Dios desde la palabra. Generalmente nosotros oímos hablar de las personas cristianas que tienen intimidad con Dios desde las emociones o desde las sensaciones. No hablo de emociones estas extrañas, no, hablo de emociones que produce el hecho de tener a Cristo en el corazón. Pero nosotros somos propensos a decir que tenemos intimidad con Dios porque hemos sentido su presencia, porque sentimos su paz, porque sentimos su amor, porque sentimos su cercanía. Pero David nos enseña a sentir la intimidad con Dios por medio de su palabra. Y eso no abunda tanto. Emociones, sensaciones espirituales que Dios nos acerca de tanto en tanto. Como cuando estamos al lado de una persona que tiene la presencia de Dios, nosotros sentimos sensaciones de estar cómodos a su lado. Pero quizás nunca hemos hablado con Él. Cuando vienen ministerios con unción a las iglesias, nos acercamos y nos sentimos bien. Pero nunca hemos escuchado sus consejos, ni su palabra. No tenemos intimidad de diálogo, solamente intimidad de sensaciones. Y hoy en día, la mayoría de los creyentes, salvando siempre las excepciones, se gozan de tener una intimidad personal. Por eso algunas veces hay personas que no asisten a las iglesias y Dios, que es misericordioso, también en su casa los asiste. Pero la pregunta es, ¿te has puesto a hablar con Dios para ver si está de acuerdo? ¿Para ver si Él quiere que te congregues o que te quedes en casa? ¿Para hacer ciertas cosas? ¿El sentido de Dios que aquí hay amor o que allí hay amor? ¿Pero te has puesto a hablar con Dios para saber qué quiere de ti en ese lugar? Y esta es la intimidad que nos va a revelar el salmista en el Salmo 119, versículos 101 en adelante hasta el 105. Y vamos a ver una oración de un hombre de Dios, del que nadie duda que es un hombre de Dios, por cuanto Jesús mismo lo exaltó.
y todas las generaciones judías exaltaron a David, y las presentes también, como un ejemplo de Dios. Y dice el Salmo 19, 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El objeto de guardar, de privarse de los malos caminos, era por causa de guardar su palabra. Las emociones y las sensaciones de Dios sobre nuestras vidas no nos guardan de los malos caminos, porque nuestras sensaciones se esfuman. Pero Él dice, contuve mis pies para guardar tu palabra. He hecho un gran esfuerzo con el propósito de no ofenderte. En el 102 dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Está relacionado la enseñanza no con las emociones ni con las sensaciones. Está relacionado con el escuchar y hacer su palabra. David está mostrando aquí un paso mucho más elevado del que la mayoría de los creyentes tenemos en la actualidad. Porque hay mucha emoción en las redes sociales y hay mucha emoción en las iglesias, pero ¿cuántos pueden decir que están conteniendo sus pies de hacer cosas por guardar su palabra? En el 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulce es a nuestro corazón que su presencia esté cerca, que sintamos que Dios está. Pero usted ha escuchado a alguien decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Venir al culto y escuchar tu palabra. En la antigüedad no había tantos instrumentos de música, 1700, 1800, 1600, 1500, algún arpa, alguna lira, alguna cosa de esa. Pero la gente iba a llenar los estadios y los grandes locales para deleitarse en su palabra, para escuchar su palabra. En el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, de tus mandamientos que son palabras que salen de la boca de Dios. Por tanto, he aborrecido por causa de esto todo camino de mentira, porque he adquirido conocimiento de tus mandamientos. Y 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Voy a guiarme en todos mis pasos basándome en tu palabra. En este cántico espiritual, David enfatiza sobre todo en la palabra. No dice, qué deleite tengo en sentir tu presencia, o como dijo en otra ocasión, vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No está hablando de sensaciones, está hablando de su palabra. La palabra, las órdenes de Dios, porque la palabra de Dios no son opcionales, son órdenes. Para nuestro buen funcionamiento, dice, para mí son un deleite, un hombre de Dios, un hombre guerrero, un hombre que tenía autoridad sobre sus ejércitos y sobre su pueblo. Es un hombre absolutamente sujeto a la palabra de Dios. Cuando Dios no habla, Él no hace, no se atreve a desobedecer las órdenes de Dios. Dios le ha dado instrucciones y Él las sigue a rajatabla. Y la iglesia de hoy, a mi parecer, está muy volcada en las sensaciones espirituales. Conciertos, predicadores que generen un cierto espectáculo. No digo que no compartan la palabra, pero que generen un cierto espectáculo, para que además de que escuche algo que me venga bien, me entretenga un poco. Está volcada en sensaciones espirituales. Y está muy volcada a ser ministrada. Que venga alguien que tenga la presencia de Dios, que me abrace, me ponga las manos y me diga cosas bonitas. Cosas lindas, porque Dios tiene cosas lindas para nosotros. Nada de eso está mal, pero la iglesia está volcada en esa línea y no en la que David procura en este salmo. Mi deleite es tu palabra.
y mi camino lo guardo por causa de tu palabra, de no ofenderte, de no hacerte daño. Y estas cosas que están pasando ayudan a aquellos que anteponen las experiencias sensacionales del Espíritu a la exposición de la palabra. Hay muchos predicadores que anteponen las sensaciones a la exposición de la palabra. La exposición de la palabra en la mayoría de las iglesias aburre en este tiempo, en esta sociedad de hoy, que es la sociedad que no tiene tiempo para nada. Los móviles son instantáneos, pero todavía son lentos. Es el mundo de la rapidez. Los oídos de esta generación no están preparados ni para escuchar 15 minutos de atención. 15 minutos de atención. Das un estudio, a los 20 minutos tú ves cómo se cierran los oídos. En las predicaciones, a los 30 minutos ya la mitad está dormida, sin los ojos cerrados, pero dormida. Con los ojos abiertos, pero sin escuchar. Pero porque es una costumbre en las generaciones. Esto no es ningún insulto, ninguna ofensa, pero la mayoría de los creyentes te lo dicen, los que preparan los sermones, ya no pueden ser más de 20 minutos porque no te escucha nadie a partir de 20 minutos. Porque no es deleite la palabra, o porque somos muy aburridos los que predicamos también. No vamos a poner... Pero no es un deleite escuchar un mensaje. Los mensajes de Spurgeon eran de 2 horas y media o 3. Si usted lee un mensaje de Spurgeon que está en su página web, verá 18 páginas en un mensaje, 18 páginas. Todo lo que decía Spurgeon. Unas exposiciones extraordinarias, todo un recreo en la exposición de la palabra para llevar a la iglesia a un conocimiento profundo de las cosas de Dios. Por eso también fracasan los estudiantes. No tienen paciencia para estudiar ni 10 minutos algunas lecciones. Tenemos vídeos en internet de la iglesia. Algunos preguntan, ¿dónde la iglesia? ¿Qué piensa? Bueno, están los vídeos. Los vídeos son predicaciones, son mis pensamientos. No sé cuántos habrán visto algún vídeo completo y no son muy largos. De 30 minutos. No hay paciencia. No hay paciencia para leer un artículo completo de las cosas de Dios, excepto si el que predica es un showman y entre una y otra palabra te cuenta un chiste, te hace una gracia, te hace una parodia, cualquier cosa de esa. Entonces a lo mejor aguantamos un poco más. Pero la palabra por la palabra, saber qué es lo que Dios nos está hablando, como este salmista que está deleitándose en que la palabra de Dios le es dulce a su boca como la miel. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que escudriñan las Escrituras. Porque no escudriñar las Escrituras es lo mismo que no guisar la comida. Antiguamente, todo esto que pone de la sangre era porque se la bebían. No era porque la hacían morcilla negra, no. Morcilla negra la hacemos ahora. Pero ellos no hacían morcilla negra porque, entre otras cosas, no usaban el cerdo. Entonces, la sangre se bebía. Literalmente se bebía, porque tradiciones decían que tomabas las fuerzas de los animales. Y no la cocinaban en muchos casos, porque no abundaba el fuego como hoy. Pero hoy hacemos unas comidas con vitrocerámicas, con gas a propulsión, con unos cocinados magníficos, con una experiencia tremenda. La comida generalmente sienta bien. Pero antes se morían con 50 años, con 40, con 35. El que llegaba a 60 ya podía decir aleluya. Porque se comían la comida de cualquier manera. Pues igual pasa con la palabra. Dice la palabra que nosotros tenemos el alimento espiritual en la palabra. No en las emociones, no en las sensaciones. Cuando alguien reconoce a Cristo se emociona porque el Señor está ahí, reconoce que es el Señor, se convierte, recibe su presencia, pero no crece absolutamente nada si no comienza a escuchar su palabra. Les pongo un ejemplo. Nosotros, cuando somos niños, como los que tenemos aquí,
Necesitamos todo el tiempo el calor del padre o de la madre, de la familia, porque eso es emoción, es sensación de seguridad y de protección. Los niños necesitan que los abracemos, que los pasemos la mano por la espalda. Aquellos que recién convertidos no han tenido todavía capacidad para haber crecido, es necesario que les pasemos la manita por la espalda y lo hagamos todo el tiempo que sea necesario. Pero si no crece, vamos a tener ahí un creyente de 30 años todavía pasándole la manita por la espalda. Cuando un creyente tiene 30 años, lo que tiene que tener es en su espalda las señales de haber predicado el Evangelio, latigazos. ¿Entiende? Es diferente. El apóstol Pablo dice que nadie me moleste ya. Estoy cansado de tonterías a los Gálatas y de historias de leyes y de guardar días de fiesta y comidas. Que nadie me moleste. Yo tengo en mi espalda las marcas del Señor Jesús. Porque Él ha recibido latigazos por causa de predicar el Evangelio. Un creyente con 30 años de creyente, si no le han insultado, si no le han abandonado alguna vez, si no le han dicho usted es un desgraciado, no sirve para nada, es que no lleva en sus espaldas las golpes de Jesús. Hoy no nos latigan aquí en Occidente con látigos de cuero, pero con la lengua. Y yo llevo las marcas. Yo llevo las marcas y no estoy presumiendo de nada, porque son pocas con relación a las que tienen otros. Las marcas de las personas que han golpeado mi vida con el látigo de su lengua. Y aquí estamos. Todavía nos quedan algunos mensajes que dar. Aquí estamos porque hemos sido llamados a madurar. Y cuando era niño, usted no sabe lo que me sobaron a mí los ancianos. Yo lloraba en los brazos de los ancianos de las iglesias. No de los pastores, porque los pastores estaban muy lejos. No estaban tan cerca como aquí. Estaban más lejos. Eran como, yo qué sé, como enviados del cielo, ángeles, cuidado, ¿no? Y no teníamos, pero de los ancianos de la iglesia, la gente que llevaba años, me abrazaban. Yo me quebraba porque era un llorón. Lloraba mucho. Me quebraba y me bendecían sobremanera. Pero llega un momento que eso empieza a escasear, como tú con tu hijo. ¿Le vas a pasar la manita por la espalda con 25 años igual que con 4, con 6 o con 8? Todavía le va a estar diciendo, hijo mío. No, ya le dice, hijo mío, baja la basura, te pego un latigazo que te reviento. No de esa manera, porque eso no es el lenguaje del Señor. Pero me refiero, o trabajas o te cae la del pulpo. Ya tenemos que ser diferentes. El Señor nos va a hacer igual. O trabajas o te dejo. No te dejo eternamente. Me olvido de ti, como se olvidó de Saúl, como se olvidó de mucha gente. O trabajas o me olvido de ti. Pero si Dios te está dando latigazos, bienaventurado eres. Porque todavía tiene esperanzas de que retomes el deleite de su palabra, no de sus emociones, no de sus abracitos. Yo le puedo contar a usted el amor de Dios que yo he tenido por años, pero es que iba derritiéndome en todos sitios, en el metro, en donde estaba, en cualquier lugar que estaba. Y su presencia, su deleite emocional de sentirle, era impresionante. Pero llega un momento donde se seca, donde hay que tomar la tierra prometida, donde hay que avanzar, donde hay que escudriñar la Escritura. Y Jesús lo dice así. No dice, leed las Escrituras, que ellas dan testimonio de mí. Él les dice en el Juan 5:39, les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, las Escrituras. Vosotros tenéis emociones, que si hago milagros, que si hago señales. Estáis emocionados, habéis comido gratis 2 o 3 veces. Y estáis emocionados. Pero la Escritura habla de mí. ¿Queréis conocer de mí? Tenéis que leer las Escrituras, escudriñarlas para encontrarme dentro.
Y esto es lo que está diciendo el salmista. Tu palabra es dulce como la miel a mi boca, porque estoy entrando, penetrando en el conocimiento de la palabra. Hay un proceso en la vida de los creyentes. Dios tiene que abrir en primer lugar nuestros ojos, como cuando los discípulos iban camino de Emaús, cuando Jesús resucitó. Las mujeres le habían hablado, Jesús ha resucitado, y iban unos discípulos caminando a Emaús y se les pone Jesús al lado y no le conocen, sus ojos estaban velados. Y Jesús les comienza a hablar y se abren sus ojos. Jesús les comienza a hablar y se abren sus ojos. Como Jesús ya no va con nosotros camino de Emaús, sino que nos ha dejado su palabra, Jesús nos habla y abre nuestros ojos. Y empezamos a entender la importancia de Cristo en nuestra vida, de nuestra salvación. Lo afortunados que somos de que Jesús se nos ponga al lado para compartirnos una vez más la fe que ya habíamos perdido porque iban desanimados camino de Emaús. Y les dicen, ¿no ardía tu corazón cuando hablaba? Y cuando tus ojos se abran a la Escritura, tu corazón arderá. Y dirás, ¿no arde mi corazón cada vez que preparo un mensaje? Que voy a compartir una palabra. A veces les decimos a las personas, comparte una palabra y parece que le hemos lanzado un castigo. No es un castigo, es una bendición, porque vas a ir a la Escritura y vas a tener que decir, Señor, abre mis ojos, porque tengo que decirle algo a la gente, no puedo estar encerrado. ¿Y no has probado que cuando comienzas a leer se enciende tu corazón? Y eso les pasó a los que iban camino de Emaús. Se encendió su corazón. Pero aún les pasó más, porque abrieron sus ojos, vieron a Jesús, se encendió su corazón y se les abrió el entendimiento de la palabra. Se les abrió el entendimiento, empezaron a comprender y a gozarse y a entender el mensaje del Evangelio. ¿Sabe por qué es aburrida la Escritura? Porque no la entiende la gente. Porque cuando empezamos a leer, antes que llevamos 3 párrafos, ya hemos cerrado nuestros ojos espirituales. Ya estamos aburridos, ya estamos pensando en el cocido del mediodía, o en la cena que vamos a comer, o en la hamburguesa. Aquí hay ocasiones cuando llevamos un rato de predicación, yo estoy seguro, especialmente en las mujeres que tienen una capacidad para pensar en 73 cosas al mismo tiempo, y están escuchando la palabra, pues están haciendo el puchero ya. A ver si le voy a poner esto. Pero no, hermano, hagan ustedes como María. Estaba a los pies de Jesús mientras Marta trabajaba. María estaba a los pies de Jesús y estaba escuchando atentamente. La mujer también puede controlar su cerebro, pero no lo practica mucho, pero lo puede controlar. Y cuando estemos escuchando la palabra, leyendo el mensaje, estudiando la Biblia, corta y escucha atentamente. Porque Dios tiene, además de palabras, tiene revelación, tiene mensaje de revelación. Lo que pretendemos compartir esta mañana es la intimidad con Dios con relación a la palabra. Que no haya emociones, simplemente, ¿qué estás diciendo, Señor? Y algunas personas, quizás alguna vez preparamos un mensaje, a la primera palabra nos aparece una emoción y ya cortamos. Y a lo mejor nos ponemos a orar. Necesitamos prestar atención, concentrarnos en los estudios, concentrarnos en lo que estudiamos. Use usted 1 hora o media hora, pero concéntrese en lo que está leyendo. Escuche las doctrinas. La mayoría de la gente no conoce doctrinas, excepto las que son de discutir, que hay muchas. Porque nos falta concentración, nos falta ser como David, enamorados de su palabra, enamorados de su palabra. Lo dice un montón de veces en otros salmos. Escuchar tu palabra, oír lo que me dices, obedecer tus ordenanzas es mi deleite, es mi gozo.
No decimos que las sensaciones y emociones no sean buenas en un sentido estricto. No quiero que la gente confunda cuando hablamos de las emociones estas que son especies de orgías emocionales, donde la gente puede pasar una hora ahí. No hablo de eso, que tampoco sé si son genuinas o no. Yo estoy hablando no de que eso sea mal, estoy hablando de que hay otra cosa mejor. Y la otra cosa mejor es vivir deleitándonos en la palabra de Dios. ¿No sabe usted lo que es que te se revele la palabra de Dios? Que comiences a entender las cosas que Jesús dice y por qué las dice. Es una luz, porque Él es la luz. Aparte de ser nuestras emociones de corazón, es la luz. Y tú puedes estar muy emocionado, pero a oscura. Pero cuando se hace la luz, la emoción está relacionada con la capacidad de ver cosas que antes no veíamos. Y Jesús nos explica cómo funciona la madurez. Juan 12:24. De cierto os digo, ¿llevo 20 minutos? Es hora de levantarse, no se duerma, no cierre todavía su pantalla espiritual, porque tenemos más versículos. Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Quizás estás pensando en los sacrificios y en los martirios. No, el que pierde su vida estudiando, la ganará. Y el que guarda su vida porque no tiene ganas de hacer nada, la perderá. Perderá, si no la vida, perderá todo lo que produce el hecho de tener conocimiento. Que a veces tener conocimiento produce amargura, porque luego lo tienes que gastar. Porque el que gana el sueldo es para gastarlo. En otras cosas. Y el que Dios le da entendimiento es para gastarlo enseñándoles a otros en aquella medida en que él ha aprendido. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se da cuenta de la necesidad que tenemos de ser cristianos maduros? Jesús está pidiendo gente que le sirva, no a gente que le tenga que volver la espalda y darle otra vez una palmadita. Mira, cariño, mira qué bien. Dale. Sino gente que se presenta para defender la fe y las convicciones que tiene delante de Dios y sin que en ocasiones tenga la palmadita en la espalda. Ni un latigazo. El apóstol Pablo está presentando el evangelio en las cárceles, en las prisiones, con 40 azotes más uno y dale que te pego. Y no hay quien le baje de la burra, que decimos en España. No hay quien le baje. Porque está bien madurito. Y él sintió el amor de Dios cuando se convirtió y sintió el amor de Dios el tiempo que estuvo en el desierto. Dios le abrió las Escrituras, le predicó directamente con sus propias palabras. Tenía que estar unos cuantos años en el desierto de atención y de atención espiritual, porque Jesús no está físicamente, está espiritualmente. Y le hace un apóstol como los demás. Ya no hay que decirle cositas al oído. Ya está bien, hermanos, ya está bien. Yo no voy a estar dándole palmaditas a una persona que tenga 10 años aquí en la iglesia. Ya está bien. Déjenme que hable un poquito como adulto y le diga a las personas, hombre, vamos a tener un poco de responsabilidad, vamos a crecer, vamos a madurar. No es por mi bien, es por el suyo. Es por el bien de aquellos a los que le estamos disciplinando y es por el bien que Dios le ofrece azotes a Pablo. Y es Pablo, es por tu bien, te voy a hacer mejor. En el reino de los cielos cada azote vas a subir una morada. Porque Dios nos está perfeccionando a través de los latigazos, en este caso de los tiempos modernos de la lengua. Pero no te ofendas tanto, por Dios. Por Dios, ¿por qué eres tan inmaduro? Estás trabajando para el Señor, no para mí. No trabajamos para ningún pastor, trabajamos para el Señor. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Y estamos hablando de madurez, porque si nosotros
agarramos la palabra, vamos a ver cosas extraordinarias que le pasaron a la gente. Ejemplo principal y primordial de todo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Mi voluntad es que te latiguen, que te den 40 latigazos más uno, que te pongan una corona de espinas, que vayas con la cruz hasta el Gólgota, que te crucifiquen, que te claven una lanza y que te insulten y te escupan. ¿Cuántos latigazos? ¿Quién pasó algo semejante? Nadie. Pero está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Pero yo realmente estoy asombrado de la sensibilidad en algunas personas que llevan tantos años de creyente. ¿No han leído que baste a cada día su propio mal? ¿No han leído que Jesús dice, si a la vara verde, que es Él, le hacen estas cosas, que es difícil quemar una vara verde, que no harán con el tronco seco? Y el tronco seco somos todos los demás, quizás. ¿No has oído que dice, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme cada día? ¿O acaso has escuchado otra cosa? ¿Ven que yo te voy a sobar la espaldita todos los días para que...? ¿No hemos escuchado eso? ¿No nos vamos a hacer hombres ya y mujeres en la iglesia? ¿Vamos a seguir con estas cosas? El grano tiene que caer a tierra y morir. ¿Y sabe lo que pasa con el grano? Que es símbolo de la palabra, que el grano tiene una cáscara, y si no cae a tierra la cáscara no se pudre. Y hay hoy una cantidad tremenda de doctrinas que son cáscara y que no penetran en los corazones de las personas, y entonces no producen fruto de madurez. Creyentes que somos, sí, de Facebook, de Twitter y de Instagram, pero en la iglesia se demuestra el creyente. Te insultaron, bienvenido, un latigazo. Te abandonaron, te dejaron, te golpearon, te despreciaron, bienvenido, más latigazos. Solamente mira tu corazón, solamente mira tu integridad, mira para qué predicas, por qué predicas y por qué lo haces. Y lo demás, bienaventurado eres si te difaman siendo mentira. Pues ya está, bienaventurado. David sabe eso. David le insultaron, le golpearon. Venía uno insultándole por el camino. Al rey, era el rey. Y venía uno insultándole, maldiciéndole detrás. Y su general le dice, dame solamente el permiso, vuelvo y le corto la cabeza. Que se podía hacer entonces. Y David dice, no, déjalo. Es que viene de parte de Dios. Necesito que me insulten un rato. Necesito que me digan estas cosas porque voy a reflexionar. Quizás en alguno de los insultos tiene razón. Y eso tenemos que hacer. Cuando nos insultan, nos ofenden, vamos a considerar la ofensa. A lo mejor en alguna de las ofensas tienen razón. Tenemos que rectificar. Y usted tiene que hacer lo mismo. Si quiere servir al Señor, si quiere ayudar al Señor, usted tiene que tener las marcas del Señor Jesús. Y las marcas del Señor Jesús son ofensas, son contrariedades, son desprecios, son mil cosas. Porque no hemos sido llamados a que nos pasen las manos por la espalda, ni nos den cariñito, que tampoco pedimos lo contrario, cuidado no se vaya a equivocar y ahora cuando salga de aquí me hace un porrazo. No, tampoco pedimos lo contrario. Pedimos que la gente maduremos y seamos amorosos y seamos lo suficientemente educados y espirituales para tratar a aquellos que se nos vienen a nuestra vida. Pero claro, a veces no puedes ser condoliente con algunas cosas, con algunas actitudes. Por lo tanto, cuando el trigo cae a tierra y quebranta su corazón, que es el símbolo, porque se quebranta al caer a tierra, se pudre el grano y produce la bendición, debemos de ser hombres y mujeres capaces de enterrarse hasta podrirse. Y solamente aquellos que han pasado procesos importantes, Dios también los está poniendo en alto, por decirlo de alguna manera. Algunos creen, y la mayoría creen, que la oración es esencial para el crecimiento. Todo el mundo te dice, oren mucho. Oren mucho. ¿Estamos contra la oración? No, estamos a favor de la oración, pero
Es que hay más cosas, hay más pasos, hay más niveles. Otros creen que son las obras las que te ayudan. Y el apóstol Santiago discutía con algunos hombres sobre la fe y las obras, pero ni la fe ni las obras son elementos suficientes. Ya hemos dicho la herejía del día. Ni la fe ni las obras son elementos suficientes, pero como no lo digo yo, lo dice la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe salvar a alguien si no produce frutos? Parece ser que no, y somos salvos por fe somos salvos por gracia mediante la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también la fe sin obra es muerta, y las obras sin fe también son muertas. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Hay mucha gente que tiene fe y no tiene ninguna obra, ni la más mínima obra. Su fe es personal, su relación con Dios, sus emociones, sus sensaciones de que Dios le ama, pero seguramente nunca se ha puesto a hablar con Dios. Porque si se pusiera a hablar con Dios le diría, Moisés, camina, ¿por qué vienes a mí? Cuando llegaron al cruce del Mar Rojo, Moisés se pone a llorar, orar, llorando. Ya hemos caído aquí, ya no podemos pasar. Moisés, ¿por qué vienes a orar? No ores, camina. Pasa el mar. ¿Le dijo eso o no? ¿Lo han encontrado en la Biblia? No lo buscan, que está en el Antiguo Testamento. Moisés oraba y no ore, sigue. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? La fe sin obra es muerta y las obras sin fe no sirven para nada. Entonces tenemos que crecer con todo, con la fe, con las sensaciones, con las emociones y con la atención en la palabra de Dios para que el Señor nos hable y nos encarrile y nos empuje al ministerio y nos empuje al trabajo. San Pablo también tiene esta percepción y nos dice que la fe nos rompe esta percepción de decirnos que la fe es suficiente con la fe y las obras. Lo que realmente dice el apóstol, ni la fe ni las obras. Espero que nadie se confunda, nadie se equivoque. Somos salvos por gracia mediante la fe y las obras son consecuencia de habernos convertido porque entramos en la obra de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere llevarnos a más sitios y entonces le dice, ni la fe ni las obras, lo que realmente nos da la vida es el amor. Si no hay amor, la fe y las obras son címbalos que retiñen, no sirven para nada. Y el amor solamente se fragua en nuestros corazones con una relación, en una relación íntima con la palabra. Con la palabra, porque nosotros conocemos a la gente cuando hablamos con ella. A veces hay personas que me dan una muy buena sensación, pero no tengo ni idea ni quién es, ni cómo es, ni dónde viene, ni a dónde va, porque no he hablado con ella. Y posiblemente le haría los favores necesarios para su comodidad personal. Pero si no hablamos, no sabemos, no conocemos. No conocemos a nadie si no hablamos con él o con ella. ¿Entiendes? Aún hablando, a veces no conocemos a nadie. Porque los matrimonios no se conocen ni a los 60 años de estar juntos, todavía le falta por conocerse un poquito el uno al otro. Porque somos especialmente complejos los seres humanos. Ya voy por la 2 hasta la 14 o 15. Nuestra vida tiene que ser golpeada hasta producir en nosotros tal incapacidad que nos lleve a tierra. Hay personas que les molesta mucho que el pastor se sienta poca cosa. Pero resulta que David se sentía poca cosa, y Moisés se sentía poca cosa, y Aarón poca cosa. Y el apóstol Pedro lloraba de lo poca cosa que era. Y todos somos poca cosas comparados con el Señor.
Y de vez en cuando tenemos que sentir lo poca cosa que somos, porque si no, nunca maduraríamos ni creceríamos. O nos creeríamos que somos Superman. Y hoy hay muchos ministerios Supermanes, que nunca los ve uno débiles. Dan ganas de ir con él porque este siempre es fuerte, cuando haya guerra me va a salvar. Pero él sin los demás tampoco podrá hacer nada. Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías se lamenta, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy, dice Jeremías, por el quebrantamiento de las hijas de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No está eufórico. No está levantando el ánimo de la gente, está reconociendo su situación emocional. Estoy espantado, ha pasado la siega, ha pasado el verano, nosotros no hemos sido salvos. Ha pasado una época en la iglesia, ha pasado otra época en la iglesia y todavía hay gente que no ha sido salva. ¿Y cuál es el dolor? Pongámoslo más sencillo. Ha pasado la siega, ha pasado el verano, ha pasado 1000 oportunidades, todavía hay gente que no ha puesto la mano en el arado. Todavía hay gente que no siente ningún llamado para trabajar en el reino. Espantado estoy y quebrantado que una iglesia con muchos años no alcance a tener solidez, una consolidación. Con todos sus errores, las iglesias tienen que ser como árboles plantados en corrientes de agua y crecer, madurar. Hay muchísimos veteranos en las iglesias que se llaman hombres de fe, pero en realidad son carne dura. Porque hay una diferencia entre ser una persona de fe que no se quebranta y ser una carne dura, que tiene como la del pulpo, que hay que darle una paliza para que se ablande, ¿no? Permanecen firmes. Usted no ha estado en estas iglesias que donde hay, en vez de ministros, son como generales. Los van ahí, aquí no se entra así, aquí no se entra así. Aquí esto, aquí lo otro, aquí lo de más allá. El consejo lo ha dicho. Que llevan años, carne dura, que no ablandan sus corazones y no dejan al Señor hacer su trabajo con los creyentes. Pero los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, mostraron debilidad. Ustedes ven a Moisés en una situación compleja donde alguien le retó y le dijo, a ver si tú eres solamente el que Dios le habla. Y Moisés sencillamente dijo, pues a ver si va a ser verdad. Vamos a ponernos tú aquí y tú allí. Y el Señor le dijo, poneros cada uno a un lado que yo voy a decidir. Y se tragó la tierra. Mira, soy yo. Dijo Moisés, mira, soy yo el elegido. A los otros 200 y pico se los tragó la tierra. Pero mostró su debilidad, mostró su incapacidad, quebró las tablas de la ley porque mostró su debilidad. Cuando vio que el pueblo no había esperado el tiempo suficiente, él se enojó, mostró su debilidad. Porque a los pastores no se les permite enojarse. Pero Jesús es el hombre con más fe que conocemos todo el mundo, ¿no? Y la Biblia nos declara que fue varón experimentado en quebrantos. O sea, tuvo que aprender para obedecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
latigazo tras latigazo, pero sentado a la diestra del Padre. Quizás los latigazos que recibas te sienten en alguna morada superior a la de otros. Nos quejamos, pero en realidad somos afortunados cuando sufrimos dolores y quebrantos y desprecios. No son agradables e incluso nos hacen pensar en nuestra incapacidad, nos hacen pensar en nuestra poca gracia, sin la gracia de Dios, para hacer las cosas. Pero la Biblia dice que somos afortunados cuando nos desprecian. Somos afortunados porque somos disciplinados, porque somos hijos de Dios. Al que ama, disciplina. Al que no ama, le ignora. Hay algunas cosas más, pero las voy a dejar porque creo que la esencia del mensaje está. Tenemos que ser hombres y mujeres que ya han pasado de que les den golpecitos en las espaldas para que tomen su cruz, para que se dediquen a escuchar la palabra, para que se dediquen a oír la palabra, para que se dediquen a deleitarse en la palabra de Dios, que cuando estén leyendo la Biblia sea deleitosa, gustosa para ellos y no un sacrificio. Es más fácil ir a que un pastor con unción me ore y me abrace y me dé la bendición. Es más fácil que dedicarme a leer la palabra y a recibir y a que se me abran los ojos para la palabra, para el entendimiento de la palabra, para todo lo que necesitamos. Recuerde que hay ministros que llevan muchísimos años, 50 años, 40 años en el ministerio y todavía están aprendiendo cosas. Se le tienen que abrir los ojos a ciertas cosas. Tenemos toda la vida, todo el tiempo que el Espíritu Santo está con nosotros. Y el mensaje es para todos, incluido yo. Así que solo el quebranto. Y quebrantarse significa una disciplina de leer la Escritura y de preguntar continuamente al Señor en tu cabeza sobre este texto, sobre aquel versículo que escuché, sobre aquello que no entendí. Todo ese tiempo que vas en el metro a trabajar maquinando sobre ese tema. Escudriñar la Escritura. El salmista dice que inundaba su almohada, su lecho de llanto. Todas las noches inundo mi lecho de llanto. Porque no entiendo cosas, porque no comprendo cosas. Porque necesito saber, que necesito tu cobertura, necesito tu revelación. Necesito que me enseñes a vivir la vida cristiana. La palabra dice que por sus frutos los conocerás. Usted puede venir y me dice a mí, yo oro 24 horas al día. Muy bien, que te vaya bien. ¿No? Pero tu fruto, mi fruto, nos dirá exactamente cuánta comunión tenemos con su palabra. No con sus emociones, no con sus sensaciones, sino con su palabra. Nosotros tenemos que ceñirnos como David, y por esto voy a esto. No estoy rechazando milagros, no estoy rechazando señales, no estoy diciendo que no pueda hablar Dios audiblemente a alguien, sí, pero no es eso lo que estamos enseñando. Lo que estamos enseñando es que si nosotros vamos a su palabra, nosotros conoceremos perfectamente lo que Dios quiere para ti. Y la Biblia nos lleva a la palabra, no a las emociones. Y David nos lo recalca y nos lo dice. Tu palabra es un deleite a mi boca más que la miel. Por causa de ella yo evito el mal, y por causa de ella y por no ofenderte también evito el mal. Porque he aprendido de tu grandeza, de tu misericordia, de tu bondad, de tu poder y de tus juicios. Y por lo tanto me conviene recibir tus mandamientos de una forma sencilla y pura. Por
decirlo de alguna manera, pues aquí repartimos lentejas. No hacemos cocina de diseño, donde uno se divierte mucho, paga mucho, pero no come. Entonces, yo creo que no estamos faltando a la palabra, no estamos faltando a la enseñanza, y lo único que nos falta es que nosotros pongamos el interés de venir a las reuniones para el culto, por supuesto, pero para escuchar y obrar. Escuchar y obrar. Porque si no, somos címbalos que retiñen. Y todo lo que digamos en la calle no nos lo va a creer nadie. Pero si vamos con el fruto del Espíritu, la gente va a decir, ahí está el Señor. En ello estamos, y la palabra dice que lo conseguiremos. No sé cómo, pero la Biblia dice que al final será una iglesia santa, perfecta y sin arruga. Pues es trabajo difícil para el Señor, pero Él lo va a hacer, porque puede hacerlo. Así que mientras tanto nos ponemos a trabajar y leamos la Escritura, leamos los textos, leemos las predicaciones, escuchémoslos de principio a final, analicemos lo que lleva implícita la predicación de algunos de los siervos, porque en ella hay cosas que son buenas y cosas que son malas, cosas que aceptamos, cosas que no, cosas que están en la Biblia, cosas que no. Entonces es bueno que eso se llama escudriñar, que es como escurrir. Ha salido agua, pero dale una vuelta que sale un poco más. Y luego lo metes en la centrifugadora y todavía sale más. Pues eso tenemos que hacer con la palabra, escudriñar para que sea limpia, pura, sana y penetre en nuestros corazones y nos produzca la sanidad que necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Por tu amor y por tu misericordia te rogamos que guardes nuestros corazones para que sean íntegros delante de ti, Señor. Que nos ayudes en la palabra y en el discernimiento de la palabra y aquello que no pertenezca, Señor, a lo que tú estableces, podamos desecharlo sin ninguna dificultad. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia asistan a la iglesia en todas sus áreas y especialmente en este verano, para que cuando llegue el otoño retomemos con toda la fuerza y si es posible sin pandemia, Señor, el furor de la iglesia, la fuerza de tu Espíritu sea con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y seguimos en la semana. No sé si hay algún anuncio especial o no, pero si no, pues recuerden que el martes estamos organizando una salidita por ahí, creo, ¿no? Yo no sé si estoy metiéndome en camisa de 11 varas con mi mujer. Yo tengo la agenda allí abajo para ir a Valencia. Un fin de semana, un ida y vuelta, no un fin de semana. Bueno, puede ser un fin de semana pagando un bungalow a 5 personas después que te toque a 30 euros, 25, más el viaje, o ida y vuelta. Vamos a las 2, las 3 de la mañana y volvemos a las 10, las 12 de la noche. Estamos en ello. Esté al tanto, si le interesa, ponga usted en el WhatsApp, a mí me gustaría, y así ya vamos haciendo planes. Amén. Que el Señor les bendiga y pasen un buen fin de semana.